Quiero recordaros esta mañana que de ninguna manera Cristo vive se puede quedar aquí donde estamos. Recordaros que todas las costuras de este edificio ya se rompieron hace años, que hace años que no tenemos espacio para realizar los ministerios de la Iglesia, que hace años que no podemos recibir más gente, que no hay espacio físico para atender a los necesitados que acuden aquí, que no hay espacio físico para el culto. En realidad no hay espacio físico para seguir creciendo y no hay espacio físico para seguir sirviendo. Y quiero recordaros eso ahora, en este momento. Recordaros que es por esa razón por la que durante años la Iglesia estuvo orando y pidiendo a Dios que proveyera de un nuevo lugar, un lugar donde la Iglesia pudiera seguir creciendo y pudiera seguir sirviendo. Y que Dios, en respuesta a esa oración, en su misericordia, pues nos dio Hortaleza. Y que en breve nos trasladaremos a Hortaleza, en obediencia al Señor. No es por comodidad, no es por vanidad, nos trasladamos para seguir creciendo y para seguir bendiciendo, para seguir cumpliendo la misión que el Señor ha encomendado a su pueblo de anunciar y de encarnar su reino. Y ahora mismo estamos a medio camino de muchas cosas. Estamos a medio camino, no exactamente de forma cronológica, pero todavía no hemos terminado la obra, la construcción. Y estamos a medio camino en cuanto a recursos económicos. Y estamos a medio camino también de rediseñar la vida ministerial de la Iglesia para adaptarla a este tiempo nuevo que viene. Y este tramo del camino, así en medio, objetivamente es el tramo más difícil, es el momento más duro. Y es también el momento en el que somos más vulnerables. Todos los que estudian este tipo de situaciones advierten de este punto. Es el tramo en el que los hermanos que están directamente implicados en todo este trabajo son más vulnerables. Y es el momento en que los ancianos son más vulnerables. Y es el tiempo en el que el pastor es más vulnerable. Así que, como vosotros, soy consciente perfectamente de las muchas dificultades del momento y de nuestras muchas limitaciones. A la vez, quiero deciros, yo soy absolutamente optimista. Y estoy absolutamente entusiasmado por lo que va a venir y por lo que vamos a vivir. Y anotaba algunas cosas ayer a propósito de esto. Porque veo con claridad absoluta la Iglesia que se está construyendo físicamente y espiritualmente también. La Iglesia que Cristo vive va a ser en los próximos años y en las próximas décadas, al margen de quienes están al frente o de quienes lo estén, porque es Dios quien lo va a hacer. Veo con absoluta claridad una Iglesia que responde a las necesidades de la gente, que responde a las necesidades de esta ciudad, de este tiempo y de las personas que aquí están. Ahora y en los próximos años, gente descreída,
y decepcionada. Gente asustada y desesperanzada. Gente que necesita de Dios. Y gente amada por Dios. Esta ciudad y su gente necesita iglesias evangélicas plantadas en medio de la ciudad, no refugiadas en polígonos, que ofrezcan edificios singulares, visibles, dignos, con un aspecto físico que sea honroso. Dejad los micros, por favor, no os preocupéis ahora. Esta ciudad y su gente necesita iglesias evangélicas con el mismo nivel intelectual de esta generación, capaces. Iglesias contemporáneas, sobresalientes en medio de este tiempo, pero a la vez iglesias sencillas, familiares, no engoladas religiosamente, no encantadas de conocerse. Esta ciudad y su gente necesita iglesias evangélicas que manifiesten el poder de Dios. No solo que muestren verdades o buenas acciones, sino que muestren el poder sobrenatural del Espíritu de Dios actuando sobre la vida de las personas, haciendo prodigios y milagros. Esta ciudad y su gente necesita iglesias evangélicas compuestas de hombres y mujeres entusiastas, enamorados de Jesucristo y entregados, no como voluntarios que ofrecen el tiempo libre, sino entregados en cuerpo y alma a la causa del reino de Dios. Hombres y mujeres que no piensan en sí mismos, que no se reivindican a sí mismos, porque viven para adorar a Dios y para servir a sus semejantes en el nombre de Jesucristo. Y estas iglesias transformarán la ciudad de Madrid y a su gente en las próximas décadas. Y estoy absolutamente convencido que Cristo vive, será cada vez más una de estas iglesias. Y las próximas décadas lo van a confirmar. Pensaba en todo esto estos días, como seguro tantos de vosotros. Y hace tiempo que me acompaña una visión cuando pienso en Hortaleza. Ahora solo se ve normalmente en los campos de fútbol, pero yo lo que veo son multitudes de personas que se acercan a ese edificio en oleadas, que llegan de todas las avenidas de alrededor, que confluyen ahí en esa glorieta, que vienen en coche, que salen del metro, que suben andando esa cuesta. Y veo entrar esas oleadas de personas entrando por los 4 costados del edificio, por todas las puertas. Y veo con absoluta claridad también una comunidad formada por personas de distintas generaciones. No es del todo la iglesia de Jesucristo, la iglesia que solo reúne a gente por vínculos de afinidad. Está muy bien los grupos de jóvenes, y está muy bien los grupos de artistas, y está muy bien los grupos de ricachones o los grupos de intelectuales. Eso no es la iglesia que va a testificar de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia donde conviven generaciones diferentes, pero con un mismo sentir. Y hay hombres y mujeres, y hay niños y jóvenes, y adultos, y ancianos, y familias enteras, y personas solitarias, todos adorando a Jesucristo y haciéndolo con pasión. Personas que cantan a pleno pulmón. Personas que vibran en la adoración con el gozo del Espíritu.
Una comunidad donde se predica la palabra de Dios y se hace con rigor, y se hace con entendimiento, y se hace con sabiduría, y se hace con sensatez, pero se hace también con poder. El poder de lo alto. Una comunidad abierta, que acoge sin reservas a esa gente que no deja de entrar y de llegar, y que se ofrece en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu, para servir a todos, para bendecir a todos. Lo veo con absoluta claridad. Esa comunidad que vive su fe en el Señor Jesús con entusiasmo y que está compuesta de una multitud de personas, a veces las imagino vestidas con ropas de diferentes culturas, de distintos colores de piel, orando en distintos idiomas, celebrando que son la familia de Dios, invitando a todos a ser parte de esa familia, haciendo hueco alrededor de la mesa del Padre para que siempre haya espacio para uno más, para todo el que se quiera acercar. No sé bien cómo llegaremos a ese punto, pero yo me afirmo en el hecho cierto, de que Dios nos ha traído hasta aquí, que lo ha hecho es verdad y hemos llegado con el esfuerzo de muchos, pero fundamentalmente por los milagros que Dios ha hecho. Y estoy convencido que Dios nos va a seguir guiando y va a seguir proveyendo de los recursos espirituales, en dones, en ministerios, en las personas adecuadas a cada momento y a cada necesidad. La cuestión principal ahora, la cuestión fundamental ahora no es cómo lo vamos a hacer, porque Dios viene con nosotros. Tendremos que aprender a hacerlo y hacerlo bien. La cuestión, con todo, la cuestión fundamental no es esa, la cuestión es si tú vienes. Esa es la cuestión. Si tú quieres ser parte de eso. El domingo pasado en San Fernando, en el culto que celebraron junto con los hermanos de Betania, da gusto ver la iglesia llena y con ganas y con ilusión y proyectando ministerios y desarrollo. Compartía el mismo pasaje que quiero traer aquí. El contexto es distinto, la situación es diferente, pero los principios que están aquí son los mismos y quiero traerlos aquí como lo hice en San Fernando. A partir del texto que encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 33. Capítulo 33, versículo 12. Un diálogo que se produce entre Dios y Moisés después de un momento duro porque el pueblo ha pecado, ha levantado un ídolo, el becerro aquel de oro, recordáis, en medio del desierto mientras Moisés estaba en el Sinaí, y a la vuelta hay un diálogo tenso, podemos decir, entre Moisés y Dios mismo. Y más allá de los elementos que pudiéramos entender más o menos simbólicos, los principios que aquí están y se nos ofrecen son vitales. Versículo 12. Dijo Moisés al Señor, Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo,
sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, pues también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés entonces le dijo, pues te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y aún le dijo más, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y durante estas semanas he vuelto a menudo sobre este pasaje y sobre este diálogo tan llamativo por tantas cosas de las que no podemos hacernos eco ahora de todas ellas, pero sí hay elementos que son muy valiosos y que nos son también muy cercanos. Ese diálogo en el que, como veis, prácticamente todo lo que Moisés aporta son dudas, y son miedos, y son incógnitas. ¿Quién viene con nosotros? ¿Viene alguien con nosotros? ¿Quién es ese alguien? Se produce algo ahí muy, muy interesante. Como os decía, en el capítulo 32 se habla de cómo el pueblo de Israel pecó, se rebeló. Moisés estaba en el Sinaí y el pueblo mientras tanto le pidió a Aarón un becerro, empezaron ahí, bueno, ya lo sabéis. Así que cuando Moisés regresa, Dios le dice, mira, no puedo estar en medio vuestro, porque sois un desastre. Es que si es, ¿vale? Como si dijera, quiero decir. Si estoy en medio vuestro, os tendré que destruir. Y entonces el texto, después lo veremos más despacio, pero el texto dice que el tabernáculo, que ni siquiera era el tabernáculo así bien montado, sino apenas una tiendecita donde se expresaba la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo, Dios le dice, bueno, lo vas a sacar de medio del pueblo y lo vas a llevar bien lejos. Y el que quiera tener que ver conmigo tendrá que salir y encontrarse ahí, porque si yo estoy en medio, en fin, viendo lo que hacéis, es que acabaré con vosotros. Así que no os voy a dejar del todo porque me he comprometido, pero no voy a estar en medio vuestro. Versículo 2, y enviaré delante de ti un ángel. Por eso en el versículo 12, cuando el texto que hemos leído, Moisés le dice, es que esto es poca garantía. O sea, tu ángel, pues es que, no, si tú no vienes, entonces no vamos. De alguna forma está diciendo, no sé si vamos a poder. Estamos aquí, hemos llegado, ya lo sabéis, han salido de Egipto, están a medio camino. Entonces, ¿vamos a poder? ¿Podremos llegar con esta gente y con lo que somos y donde estamos y los enemigos? Y ahora Dios dice que bueno, que nos envía como un delegado, pero que Él no va a venir. ¿Podremos? Y además, versículo 13, ¿y por dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el camino? Es decir, el que no tenemos los detalles. O sea, no sabemos de verdad con qué ayuda contamos y tampoco sabemos muy bien por dónde tenemos que ir. Es que nos faltan los detalles. No me has declarado a quién enviarás. ¿Quién vendrá conmigo? Versículo 13, y además te ruego que nos muestres el camino, porque es que esto es muy poco elemento. Versículo 15, así que finalmente, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si no vienes, nosotros no vamos. No nos conformamos con un ángel, no nos conformamos con un algo, no. Te necesitamos a ti. Si tú no vienes, entonces no vamos más. Aquí nos plantamos. Hemos hecho, la verdad es que es llamativo porque ya habían salido de Egipto, ya habían cruzado Mar Rojo, habían pasado parte del desierto. A estas alturas, pero Moisés dice, mira, esto es tan grande
que si tú mismo no te comprometes con nosotros, no damos un paso más. Porque ni sabemos con qué ayuda contamos, no estamos seguros de que vengas con nosotros, no sabemos muy bien por dónde ir, así que te necesitamos a ti. Y en este diálogo Dios promete, compromete y se compromete en dos sentidos. A este pueblo que, ya veis, acaba de volver la espalda a Dios, acaba de expresarse en idolatría, acaba de forzar a Moisés a romper las tablas de la ley, con tan pocas garantías. Sin embargo, Dios les promete al menos dos cosas: su presencia y su gloria. Versículo 17. Esto le dijo Dios a Moisés: haré esto que has dicho, venir con vosotros, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Para ser preciso, no es solo con Moisés, ¿vale?, sino con el pueblo. Dios amó a Israel, le sacó de Egipto. No era una cuestión de que solo por amor a Moisés, entonces el pueblo era un pueblo amado. Moisés de alguna forma lo encarnaba, pero esto es lo importante. También nosotros, cuando obedecemos el llamado de Dios, cuando obedecemos a la misión de Dios, Dios promete su presencia. Y Dios mismo va con Israel y acompaña a Israel. Las dos expresiones del versículo 17 son conmovedoras. Dios le dice a Moisés: has hallado gracia en mis ojos. Las versiones más recientes de la Escritura de este texto dicen, esta expresión de has hallado gracia en mis ojos, la traducen como cuentas con mi favor. Es la misma idea, ¿vale? Una gracia es un favor, siempre es algo inmerecido, ¿no? Y probablemente esta es una cosa vital de la que debemos convencernos, que contamos con el favor de Dios. Esa es nuestra seguridad. No haría falta decirlo, entiendo. Ese favor es eso, es favor. No es que somos guapísimos, listísimos y espiritualísimos, esa no es la cuestión. Eso es la gracia. Hemos hallado gracia a los ojos de Dios y contamos con el favor de Dios. Alguien me decía el domingo pasado sobre esta expresión que en inglés no lo permite, pero el español en esto es muy ágil, porque decir que contamos con el favor de Dios quiere decir literalmente que somos los favoritos de Dios. Esa es la idea. Somos los favoritos de Dios. Si a alguien le pasa por la cabeza que este es un ejercicio de autoayuda, así de mentalización de la iglesia, que olvidaros, y que luego al final vamos a pedir dinero, olvidaros también. No estamos en eso. Estamos en algo completamente distinto. Estamos en el reconocimiento, seguramente tan asombrado como el de Moisés, de que contamos con el favor de Dios, que Dios está a favor nuestro, que no está en contra nuestra, que no es indiferente a nosotros. Hablamos ahora fundamentalmente como iglesia, ¿no? Como comunidad, como familia, individualmente también, pero no es, estamos aquí lanzados ahí en medio del océano a ver por dónde sale, y si de alguna manera pues Dios quiere intervenir o cuando menos enviarnos un ángel o a ver qué. No, que no es así. Y este sí sería un error tremendo, porque continuamente nos haría mirar nuestras propias manos. O lo que es peor, mirar las manos de otros. Somos los favoritos de Dios. Y contamos con el favor de Dios.
has hallado gracia en mis ojos, cuentas con mi favor. Y añade, y te he conocido por tu nombre. Y con el sentido que esta expresión tiene en ese contexto oriental, a propósito del nombre, por eso también muchas de las traducciones más actuales lo traducen de otro modo. Esta expresión de te he conocido por tu nombre, la traducen así. Te considero mi amigo. Esto dice Dios a Moisés. Cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Conozco tu nombre, te conozco bien. Y aún así, dice el Señor a Moisés, voy contigo, voy a ir contigo. Lo dice en dos ocasiones, lo repite también, lo dice primero el versículo 12, lo repite después el versículo 17. Así que Dios promete su presencia. Insiste en ello en el versículo 14 también. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. De manera que cuando obedecemos al llamado del Señor para cumplir la misión del Señor, Dios promete su presencia. Y su presencia, dice este versículo 14, su presencia es garantía de descanso. Es garantía de seguridad. Romanos 8, ¿no? Si Dios es por nosotros, y Dios está por nosotros, ¿somos los favoritos de Dios? Si contamos con el favor de Dios, entonces, ¿quién contra nosotros? Es interesante esta expresión y conviene no malinterpretarla. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero descanso no es lo mismo que pasividad. Podemos estar muy activos, pero al tiempo sentirnos interiormente relajados y seguros. Y a la inversa, podemos estar acurrucados en un sillón y la angustia nos devora por dentro. Así que esto sucedió con Israel. Dios prometió acompañarles, prometió su presencia y prometió que vivieran ese tiempo reposadamente en su interior. Pero ya lo sabéis la historia, tuvieron que andar, tuvieron que vagar, tuvieron que penar, tuvieron que pelear, ¿entendéis? Pero Dios les dijo más de una vez, no os preocupéis porque esta pelea no es vuestra, es mía. Descanso. No pasividad, pero descanso. Escuchaba a alguien hace poco mencionar a propósito de estas cosas que efectivamente Dios viene con nosotros, en realidad dice, Dios solo viene con nosotros mientras caminamos. Along the way, que decía el tipo este. Que en realidad la obra de Dios y los milagros de Dios siempre se expresan en medio de nuestras vidas y en medio de su pueblo mientras caminamos. Mientras vamos caminando. Y los ejemplos son multitud. Dios abrió las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo empezó a marchar en dirección a la orilla del Mar Rojo. No sentados diciendo, tú vas, lo arreglas y luego vamos nosotros. No. Venid. El pueblo se puso en marcha. Seguramente con las mismas dudas y la misma incertidumbre que Moisés expresa ahora, pero bueno, se pusieron en marcha. Y al tiempo de avanzar los pies hacia el mar se abrió. Contaba alguien, ¿no?, esta
esta idea también a propósito, ¿recordáis cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná? Y entonces decían, ese milagro se produce mientras el que lleva esas jarras se mueve desde el grifo aquel donde le llenan de agua hasta la sala del banquete donde lo iba a entregar. En algún momento de ese recorrido, el agua se convirtió en vino. ¿Entendéis, no? No, a ver, que salga esto. Yo lo miro y cuando ya sea vino, entonces me voy para allá y quedo como un campeón. No funciona así. La multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Entonces, ahí la gente coge sus cestas y se va, las personas que cogen las cestas, y se van hacia la gente a repartir. En el recorrido, mientras arrancan y llegan hasta la gente para empezar a repartir, se produce el milagro. Dios es soberano, hace las cosas de la manera grandiosa que Él desea, pero cuando miramos en la palabra lo que normalmente encontramos es que los milagros, la intervención poderosa de Dios, se produce en el camino, no antes. Y estamos en el camino. Así que, como para Moisés o como para Israel, la cuestión no es tanto si Dios viene con nosotros, Dios viene con nosotros. Y seríamos injustos si olvidáramos las demostraciones claras, concretas, en las que hemos visto intervenir a Dios en todo lo que llevamos de camino ya hecho. No podemos dudar de eso. Dios viene con nosotros, a ciencia cierta. La cuestión es si tú vienes también. Dios promete a Moisés por 2 veces su presencia y además le promete su gloria, es decir, su poder. Los versículos que siguen a partir del 18 son ese diálogo un poco extraño, ¿no? Pues yo quiero ver tu rostro, pues no se puede ver mi rostro, pero te voy a dejar ver la espalda y te cierras los ojos y yo voy a pasar y uno dice, bueno, esto, a ver, bueno, pues tenemos que entenderlo, habrá que explicarlo de alguna forma, ¿no? Pero es realmente tan esperanzador, porque la presencia de Dios no es una presencia pasiva, no, por supuesto no es algo teórico, no es un elemento inerte que está ahí, pues como está esta Biblia ahí plantada, ¿no? Pues sí, está, pues no, es otra cosa. La presencia de Dios siempre es una presencia gloriosa. La presencia de Dios siempre se muestra en expresión de su poder. Pero así debe ser en todo. Y esto es lo que debemos anhelar. Cuando hay, aún en el tiempo de culto, el tiempo de alabanza, decimos, Dios está presente. Si Dios está presente, esa alabanza tiene que tocar nuestros corazones. Si Dios está presente a la hora de abrir la Escritura, esta Escritura y esta predicación tiene que tocar las vidas. Si Dios está presente, hay un elemento distinto necesariamente. Lo escuchábamos antes, decía Dani, Dios es grande. Que es grande. Si está, necesariamente tiene que haber ahí un factor añadido que supone la presencia gloriosa, la presencia poderosa de Dios. Que no quiere decir que se remuevan las paredes, que además no nos conviene nada porque están muy cochambrosillas y se nos puede venir abajo. Que no tiene por qué hacernos levitar aquí todos aquí flotando, pero que desde luego es real. Es real. Ya sabéis esa expresión tan gráfica, ¿no? De ese tiempo en el que Moisés sube al Sinaí y se encuentra con Dios y vuelve y su rostro resplandece. Es que es necesario, es inevitable. Si ha habido cercanía con Dios, eso, no cercanía intelectual, no comprensión de las doctrinas, no meramente un entender o aceptar y asumir las verdades de todo eso, es el sustrato sobre el que después se manifiesta la gloria de Dios. Y eso se hace evidente. La presencia de Dios en medio del pueblo de Israel
era garantía también de la manifestación del poder glorioso de Dios. La presencia de Dios es garantía de los recursos de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice el Señor. O sea que entonces que ya nos avise, si eso. No. Porque el descanso no significa pasividad. La confianza no significa inactividad. La seguridad no significa negligencia. En ninguna manera. Pero sí la conciencia de venir poderosamente acompañados, suficientemente acompañados. Mirad si es grande Dios. Eso le quiere hacer entender a Moisés, que Moisés quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el rostro de Dios. Y Dios le dice, mira, vas a ver la espalda, y con eso vas a tener más que suficiente. Y encontramos en la Escritura a menudo referencias de este tipo. Yo recordaba en el libro de Job uno de esos momentos en los que hay toda una enumeración de la grandeza de Dios, de las manifestaciones de la grandeza de Dios. Y se habla acerca de la naturaleza, y se habla acerca de los prodigios del cosmos, y se habla de cómo Dios tiene el control de todo, y es Señor sobre todo, y es autor de todo, y la inmensidad de Dios se hace presente en todo eso. Y dice el texto, bueno, pues estas cosas, capítulo 26, versículo 14, todas estas cosas solo son los bordes de sus caminos. ¡Cuán leve es el susurro que hemos oído de él! Pero si no es nada, todo esto que contamos, todo esto que decimos, la creación del universo y el cosmos y la grandeza de lo creado y todas esas cosas que el texto va explicando y va explicando, las columnas del cielo y el mar que se agita y todo, bueno, pues todo eso, apenas estamos empezando a hablar de lo que es Dios. Aquella mujer enferma que tocó el borde del manto del Señor sabía de eso. No pedía ver el rostro de Dios. Yo, si solo pudiera tocar, apenas rozar el borde de su manto, estaría curada. No necesito más. Una pizca de la presencia poderosa de Dios es suficiente para cambiar la noche en día, en todos los sentidos. En todos. Siempre. Así que mientras nosotros estamos en marcha, aprendemos también a romper con todas las acusaciones, todas las amenazas del mentiroso. Aprendemos a desechar miedos, a desechar complejos. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermanos. Aunque lo vistamos de lo que queramos con dignidad, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para estar en temor. Podremos, ¿por dónde vienes? ¿Pero quién está? ¿Hay alguien más? ¿O el del chiste? El Señor nos ha dado un espíritu de poder y de amor, como nos recordaba antes José Luis, y de dominio propio. ¿Y nosotros qué? Pues podríamos decir, supongo, muchas cosas, pero en este texto y en este contexto hay al menos dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, por supuesto que sí, cuidarnos y guardarnos del pecado. Desde luego. Toda esta angustia con la que Moisés trata con Dios, toda esta incertidumbre y toda esta situación de mucho riesgo, porque poco menos que Dios estaba diciendo, salgo del campamento, yo voy a estar lejos, todo eso viene a consecuencia del pecado. Como ya hemos dicho, capítulo 32, toda esa expresión de rebeldía, de idolatría, de indiferencia, de alejamiento de Dios, ¿no? Cuidarnos del pecado, claro que sí. No,
No podemos ser descuidados en esto, no podemos ser indulgentes con nosotros mismos en cuanto a estas cosas. No podemos conformarnos con el fruto de la naturaleza caída humana, no podemos conformarnos a esa naturaleza caída, que incluye cosas bochornosas, dice el apóstol Pablo, como el adulterio, la fornicación o la lascivia, y otras, como esas zorras pequeñas que dice la Escritura, que son las enemistades y los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, cosas semejantes a estas. No queremos que Dios nos mire de lejos. Eso dice el texto, es una expresión tan gráfica, tan interesante. Dice el texto de Éxodo, capítulo 33, que Moisés tuvo que tomar el tabernáculo, esa tienda donde estaba ahí la presencia de Dios, y la levantó lejos, fuera del campamento. Y cualquiera que buscaba a Dios tenía que salir al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios no les abandonó, pero de lejos. No queremos eso. No queremos eso. Le queremos en medio nuestro, mostrando su gloria. En medio nuestro. Y para eso nosotros disponer nuestras vidas. De manera que el pecado no sea algo, el pecado consentido, el pecado acogido, el pecado justificado. No. Porque queremos que Dios habite en nuestro medio. Así que aprendemos a cuidarnos del pecado y aprendemos a cuidarnos, no sé qué es más difícil, de la incredulidad. En todo compromiso de fe, Dios muestra su poder, pero, lo recuerdo una vez más, lo muestra en el camino, mientras caminamos. No nos gusta esa idea de premio, nos rechina, porque esto del premio y del mérito, esto resulta así, pero a propósito de la fe, la Escritura dice que la fe tiene premio. Bueno, no lo dice así, es verdad, pero bueno. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Que Dios premia a los que confían en Él, claro, porque no es indiferente. Y Dios responde al que le busca con fe. La fe, ya sabéis, claro, ¿ves? Aquí el castellano ya no nos ayuda tanto, porque en hebreo, aunque es un idioma muy limitado, pero la fe siempre tiene un sentido activo. Nuestro concepto es más bien el griego, ¿no? Creer. ¿Qué es creer? Pues creer es oír cosas y darlas por ciertas. Ya está. Y nada más. Pues, vale, pues la ley de la gravedad, pues uno lo sabe, lo hace suyo, pero nada más. Pero la fe tiene este sentido. En el Antiguo Testamento la fe siempre es una convicción que mueve. Es una certeza que lleva al movimiento. No es una cosa pasiva. Créete esto. Tú créete que esta noche a las 8 está el eclipse. Y uno dice, pues vale, me lo creo. Ya, pues ya está. ¿Tú crees en Dios? Pues yo sí, creo en Dios. Sí, ya, vale. No, eso no es la fe de la Escritura. Pues la fe siempre tiene este sentido de movilización, ¿no? Por eso cuando el Señor interpela a las personas que se acercan a Él, cuando demandan un milagro, cuando el Antiguo Testamento, Israel, la cuestión es, ¿tú lo crees? Sí. Entonces, adelante. Por eso la fe siempre es fe en marcha. Y se expresa en movimiento. Aunque sea en el movimiento del clamor ante Dios. Hay muchas situaciones en la vida en las que solo cabe como acción de fe,
Solo cabe orar, porque, bueno, hay que moverse, pero yo en esta situación, con mi hijo, con mi marido, con la empresa, sí, ya sé, pero pues no puedo hacer nada, ¿no? No depende de mí. Entonces, ¿en qué se expresa la fe? Pues se expresa en acudir delante de Dios y clamar, y clamar, y clamar confiadamente en la intervención poderosa de Dios. Eso es acción. Hay algo muy hermoso por delante. Y seguramente porque es muy hermoso sea costoso también. Pero Dios viene con nosotros. Y eso no es una declaración así de buena voluntad, en fin. No. Eso es una absoluta convicción, porque ese fue el inicio y ese fue el recorrido y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. La cuestión no es si Dios viene con nosotros, la cuestión es si vienes tú. Y estás dispuesto a reclamar la presencia poderosa de Dios en medio nuestro. Y a cuidar que ninguna raíz de pecado y ninguna raíz de incredulidad te estorbe para que podamos ver la expresión de la gloria de Dios. Ser profetas es fácil, sobre todo profetas del pasado. Ya profetas del futuro es un poquito más complicado. No lo sé, yo no sé los detalles, no sé el papel que cada uno de nosotros va a jugar, ahí no tengo un guión detallado. Pero las próximas décadas, esta ciudad va a ser movilizada y removida por diferentes iglesias que confiesan a Jesucristo como Señor de una manera poderosa. Y yo sé ciertamente que Cristo vive será una de esas iglesias. Y eso es alentador. Amén.